Este vídeo comparte 5 historias inspiradoras, cada una mostrando un paso de transformación interior para superar la tristeza a través de la acción. La verdad y un propósito claro en la vida. Número 1. No siempre puedo elegir lo que me pasa, pero siempre puedo elegir quién soy cuando pasa. Durante mucho tiempo, me repetí la misma frase una y otra vez. ¿Por qué a mí? Cada vez que algo malo ocurría, una pérdida, una traición, un fracaso, lo tomaba como una prueba más de que el universo estaba en mi contra. Me sentía como un personaje secundario en la historia de alguien más. Alguien que solo recibía los golpes, que solo reaccionaba, que no tenía poder sobre su destino. Me volví experto en lamentarme. Le contaba a todos mis problemas, mis decepciones, mis heridas, y sí, muchos me escuchaban. Me decían palabras de consuelo, pero nada cambiaba. Seguía sintiéndome atrapado, pequeño, impotente. Un día cualquiera, una noche cualquiera, algo cambió. Estaba solo en mi habitación, con la televisión encendida pero sin prestarle atención. Había silencio en mi cabeza. Por primera vez en mucho tiempo. Me levanté, caminé al baño, y me miré al espejo. No sé por qué lo hice. Tal vez fue la necesidad de verme con otros ojos. Y lo que vi, no me gustó. Vi a alguien cansado. Sí, pero más allá del cansancio físico. Vi una resignación en mi mirada. Una especie de rendición que me dolió más que cualquier herida anterior. No era la vida la que me había vencido. Era yo el que había bajado los brazos. En ese momento, me vino una pregunta a la mente. Sencilla, directa, brutal. ¿Eres una víctima o estás eligiendo serlo? La respuesta me golpeó en el pecho. Sí, había sufrido. Sí, la vida me había puesto pruebas difíciles. Pero no era eso lo que me tenía en el suelo. Era mi actitud. Mi decisión constante de quedarme allí, esperando a que el mundo cambiara por mí. Recordé una frase que había leído hacía años, de Marco Aurelio. La dificultad es la prueba del hombre. Y ahí estaba yo, fallando la prueba cada día, convencido de que no era mi culpa, cuando en realidad, era mi decisión. Esa noche no dormí mucho, pero al día siguiente, hice algo que para muchos puede parecer insignificante. Me levanté temprano, arreglé mi cama, me duché, me vestí como si tuviera una cita importante, aunque no tenía nada planeado. Salí a caminar, no con destino, solo quería moverme, respirar, sentir que aún estaba vivo. Durante esa caminata, empecé a hablar conmigo mismo, en voz baja, pero con firmeza. Me dije que ya era suficiente, que no iba a seguir siendo un espectador de mi propia vida, que no quería compasión, ni excusas, ni aplausos por sobrevivir. Quería cambiar, y para cambiar, tenía que dejar de pensar como víctima. Desde entonces, cada vez que algo sale mal, porque sí, aún salen mal las cosas, me hago una sola pregunta: ¿qué puedo hacer al respecto? A veces la respuesta es simple, a veces es dolorosa, pero siempre hay algo que puedo hacer. Y si puedo hacer algo, entonces no soy impotente. Si no soy impotente, entonces no soy una víctima. No fue una transformación mágica. No me convertí en otra persona de la noche a la mañana. Pero cada decisión, cada pequeño paso, me fue alejando de la versión de mí que se lamentaba, y acercándome al hombre que quería ser. Ahora, cuando me miro al espejo, aún veo las cicatrices, pero también veo determinación. Veo a alguien que se cansó de esperar un milagro, a alguien que decidió tomar las riendas de su historia, a alguien que entendió, finalmente, que la vida no siempre es justa, pero uno puede ser justo consigo mismo. Y si me preguntas qué cambió, te diré que nada cambió, excepto mi actitud, y eso, amigo mío, lo cambió todo.
No siempre puedo elegir lo que me pasa, pero siempre puedo elegir quién soy cuando pasa. Número 2. Puedes mentirle al mundo, pero no puedes esconderte de ti mismo. Durante años me dije a mí mismo que era una buena persona, que hacía lo mejor que podía, que mis errores eran culpa del estrés, del ambiente, de los demás. Me repetía eso como un mantra, como una armadura que me protegía de mirar algo que no quería ver, la verdad. Era fácil creerme mis propias excusas. Cuando llegaba tarde al trabajo, decía que el tráfico era insoportable. Cuando no cumplía con mis objetivos, culpaba a mis compañeros por no colaborar. Cuando me alejaba de alguien, me decía que esa persona no me valoraba. Pero había una voz, pequeña, persistente, que nunca desaparecía. Una voz que hablaba en los silencios, en las noches solas, en los momentos donde no había nadie a quien engañar. Esa voz me decía: sabes que no estás siendo honesto. La verdad me perseguía en forma de incomodidad. No me sentía en paz conmigo mismo. No podía dormir tranquilo. Y no era por las circunstancias externas. Era porque, en el fondo, sabía que me estaba fallando. Un día, después de una discusión con alguien que me importaba mucho, me senté solo con mis pensamientos. Ella me dijo: no puedes seguir fingiendo que todo está bien cuando claramente no lo está. Eres inteligente, pero te mientes todo el tiempo. Sus palabras me dolieron mucho. Mi primera reacción fue la típica: negación, justificación, orgullo herido. Pero después, me quedé en silencio. Y en ese silencio, esa voz interna volvió a hablar. Y esta vez, la escuché. Me miré al espejo. Otra vez el espejo. Siempre el espejo. Y no traté de encontrar una imagen aceptable. Me hice una sola pregunta: ¿estoy siendo la persona que digo ser? La respuesta fue un rotundo no. No estaba dando mi mejor esfuerzo. No estaba siendo valiente al enfrentar mis responsabilidades. No estaba actuando con integridad. Y lo peor, lo sabía, pero lo tapaba con frases bonitas, con discursos vacíos, con una imagen falsa que quería mantener. Esa noche, decidí escribir. Tomé un cuaderno y escribí todas las áreas de mi vida donde sentía que no estaba actuando con honestidad. Escribí sin filtro, sin justificarme, sin endulzar nada. Fue duro, pero también fue liberador, porque por primera vez en años, no me escondí, me enfrenté a mí mismo, sin disfraces, y en esa verdad cruda, encontré algo que nunca había sentido antes: claridad. La verdad no me destruye, me mostró el camino, me hizo ver qué debía cambiar, qué debía enfrentar, qué debía dejar atrás. Desde entonces, la honestidad conmigo mismo se convirtió en una práctica diaria. No siempre es fácil, a veces duele admitir que aún fallo, que aún caigo, que aún me justifico, pero cada vez que soy sincero conmigo, me siento más fuerte, más libre. Hoy, cuando algo va mal, no busco culpables, me miro primero, me pregunto: ¿estoy actuando según mis valores? ¿Estoy tomando decisiones por miedo o por integridad? ¿Estoy siendo leal a lo que creo o simplemente cómodo? No siempre me gusta la respuesta, pero al menos ahora, no me miento, y eso lo cambia todo. Puedes mentirle al mundo, pero no puedes esconderte de ti mismo. Número 3. La acción crea motivación, no al revés. Había semanas en las que simplemente me apagaba, no lo decía en voz alta, no lo compartía con nadie, pero por dentro, sentía que algo en mí se había desconectado. Despertaba tarde, con el cuerpo pesado y la mente aún más. Me quedaba en la cama mirando el techo, como esperando que algo o alguien viniera a darme razones para levantarme. No llegaban. Me decía: hoy no puedo. Mañana será mejor. Pero cuando llegaba mañana,
Decía lo mismo, y así, los días pasaban sin cambios, sin dirección. Durante ese tiempo, vi muchos vídeos de motivación. Leí frases bonitas. Me dije que tenía que ser paciente conmigo mismo, que no pasaba nada por descansar. Y es cierto, a veces el descanso es necesario. Pero lo que yo hacía no era descansar, era esconderme. Un día, mientras estaba tirado en el sofá, escuché una frase que me sacudió por dentro. La acción genera motivación, no al revés. La decía Epicteto, si no me equivoco. Y por primera vez en mucho tiempo, no quise justificarme. Me dolió escucharla porque sabía que era verdad. Pensaba que primero tenía que sentirme bien para hacer algo. Pero era al revés. Tenía que hacer algo, lo que fuera, para empezar a sentirme mejor. Así que ese día me obligué a moverme. Literalmente, me puse los zapatos, sin ganas, sin energía, y salí a caminar. No sabía a dónde iba. Ni siquiera tenía fuerzas para fingir que tenía un plan. Pero puse un pie delante del otro. Y luego otro. Y otro. Los primeros minutos fueron pesados. Me sentía tonto, ridículo, como si estuviera actuando. Pero algo curioso ocurrió. A los 10 minutos, empecé a respirar diferente. A los 15, mi mente estaba un poco más despejada. Y a los 20, comencé a pensar en cosas que quería hacer. Volví a casa y escribí una lista. Una lista absurda, si la ves desde fuera. Lavar los platos. Responder un mensaje atrasado. Leer 5 páginas. Cosas pequeñas. Pero para mí, eran enormes. Marqué una, luego otra, y al final del día, por primera vez en semanas, sentí algo parecido al orgullo. No porque hubiera logrado algo extraordinario, sino porque no me había rendido. No había esperado a sentirme listo. Había actuado. Desde entonces, mantengo esa regla. Haz algo, aunque no tengas ganas. No tiene que ser perfecto. No tiene que ser grande. Solo tiene que moverme hacia adelante. Cuando me despierto y siento esa vieja pesadez regresando, no discuto con ella. Solo le digo, tienes razón. Hoy no tengo ganas, pero igual voy a moverme. Y lo hago. La motivación no me salva. Pero la acción, repetida, constante, silenciosa, sí lo hace. Hay días en los que solo lavo los platos. Otros en los que escribo algo. Otros en los que solo salgo a caminar. Y hay días en los que hago mucho más. Pero no importa la cantidad. Importa el acto. Importa que me levanto, me muevo, y no me abandono. Con el tiempo, descubrí algo poderoso. No necesito estar bien para actuar. Necesito actuar para estar bien. La acción crea motivación, no al revés. Número 4. No necesitas cambiar tu vida hoy. Solo necesitas avanzar un paso. Durante mucho tiempo, cada mañana era una batalla antes de que comenzara el día. Me despertaba y la primera sensación que tenía era la de fracaso. Antes incluso de salir de la cama, ya sentía que no podía. Veía mi lista de pendientes, los problemas sin resolver, las metas que parecían lejanas, y todo me parecía una montaña imposible de escalar. Mi mente me decía, es demasiado tarde, has perdido el rumbo, no vas a poder con todo esto. Y como no podía con todo, no hacía nada. Era una trampa mental que me mantenía inmóvil. Y cuanto más tiempo pasaba sin hacer nada, peor me sentía. Más crecía la montaña, más pequeña me sentía yo. Un día, después de varias semanas de improductividad y autorreproches, vi una frase escrita en un cuaderno antiguo. Haz algo pequeño. Gana una sola batalla. No sé por qué me detuve ahí. Quizás porque ya lo había intentado todo menos eso. Empezar por lo mínimo. Así que lo probé. No traté de arreglar mi vida. No traté de resolver todos mis problemas.
Solo me propuse ordenar mi escritorio. Ese era mi objetivo, mi única misión del día. Lo hice con lentitud, con cuidado. Tiré papeles viejos, acomodé los libros, limpié el polvo, organicé mis notas. Me tomó 20 minutos. Y cuando terminé, me sentí distinto. No era una gran hazaña, pero era algo terminado, algo que podía ver y tocar. Un espacio en orden, un símbolo tangible de que todavía tenía poder sobre algo. Esa pequeña victoria me dio energía. Con ese impulso, escribí un correo que había postergado por días. Después, preparé una comida decente, y por la tarde, salí a caminar. Ese día, sin querer, había cambiado mi narrativa. De soy un desastre a puedo hacer algo útil hoy. Desde entonces, adopté un ritual. Cada día, sin excepción, me propongo ganar una pequeña batalla. A veces es responder un mensaje difícil. Otras veces es hacer ejercicio. O leer 10 páginas de un libro. O simplemente escribir mis pensamientos. Lo que importa no es la magnitud. Es el acto de tomar control. Es dejar de ser espectador de mi caída y empezar a ser autor de mi avance. Por mínimo que sea, con el tiempo, esas pequeñas victorias se acumularon. Y aunque mis problemas no desaparecieron de un día para otro, ya no me sentía aplastado por ellos. Porque cada día, sin importar qué tan nublado estuviera, yo había elegido avanzar. Aprendí que una vida se construye ladrillo por ladrillo. Que la confianza no nace del éxito repentino, sino del esfuerzo constante. Y que el progreso real es invisible al principio, pero se siente en el alma. Hoy, si alguien me dice que se siente perdido, no le doy grandes discursos. Solo le digo esto: haz algo pequeño, una cosa, gana una batalla, después, gana otra, y un día, mirarás atrás y te darás cuenta de que ya no estás en el mismo lugar. No necesitas cambiar tu vida hoy, solo necesitas avanzar un paso. Número 5. El dolor no desaparece con un propósito, pero al menos, deja de ser inútil. Durante mucho tiempo, viví como si estuviera en piloto automático. Me despertaba, me vestía, iba al trabajo, regresaba, cenaba, dormía, repetía. Los días se me escapaban entre los dedos como arena seca. No porque fueran especialmente malos, sino porque no significaban nada. No sabía por qué hacía lo que hacía, ni para qué. Solo sabía que, si no cumplía con mis responsabilidades mínimas, la vida se desmoronaría. Así que cumplía, pero lo hacía sin alma. Me miraba en el espejo y me sentía un extraño. ¿Quién era esa persona que parecía estar tan cansada sin haber hecho nada realmente exigente? ¿A dónde se había ido la pasión? ¿El entusiasmo? ¿Las ganas? No lo sabía. Un domingo, mientras lavaba los platos en silencio, una pregunta cruzó por mi mente. ¿Qué te haría levantarte incluso en el peor día? Me detuve, dejé el agua correr. No tenía respuesta. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Entonces comprendí. No estaba deprimido por el trabajo, ni por el clima, ni por el cansancio físico. Estaba vacío, porque no tenía un propósito. Pasé los días siguientes reflexionando. No buscaba una gran misión épica ni una iluminación espiritual. Solo quería una razón, una dirección. Algo que le diera sentido a mis acciones diarias. Empecé haciéndome preguntas simples. ¿Qué me importa? ¿De verdad? ¿A quién quiero ayudar? ¿Qué recuerdo de mí querría dejar cuando ya no esté? Pensé en mis errores, en mis lecciones. Pensé en cuánto hubiera deseado, en ciertos momentos difíciles, que alguien me dijera que no estaba solo, que el dolor tenía forma, que la vida podía doler, y aún así, valer la pena. Entonces lo vi claro. Quería compartir lo que había aprendido. Lo poco o mucho que sabía.
Quería usarlo para acompañar a otros. Aunque fuera una sola persona. Aunque fuera a través de una sola frase. Empecé a escribir. Nada pretencioso. Notas. Pensamientos. Reflexiones. Lo que me hubiera gustado escuchar cuando estaba roto. Creé un blog anónimo. Al principio nadie lo leía. Pero eso no importaba. Porque ya no escribía por reconocimiento. Escribía porque me recordaba quién era. Y cada palabra que salía de mí era un paso más hacia adelante. Con el tiempo, algunas personas comenzaron a leerme. A escribir mensajes agradeciendo. A decirme que mis textos les habían hecho sentir acompañados. Y eso, aunque fuera pequeño, era más que suficiente. Ya no me levantaba solo para trabajar. Me levantaba para escribir, para conectar, para ser útil. Y entendí algo profundo. Cuando tienes un propósito, el dolor no desaparece, pero se transforma. Ya no es un castigo, es un combustible. Hoy sigo escribiendo, sigo enfrentando días grises, sigo teniendo dudas, cansancio, miedos, pero ya no camino sin rumbo, porque tengo un porqué, y ese porqué me sostiene cuando todo lo demás tiembla. Si tú que me escuchas sientes que la vida no tiene sentido, no te rindas. Tal vez no sea depresión, tal vez sea falta de dirección. No necesitas encontrar una respuesta perfecta, solo necesitas empezar a buscar. Y cuando la encuentres, porque la encontrarás, descubrirás que el dolor puede convertirse en fuerza. Y que incluso el más pequeño propósito puede darte el valor que necesitas para seguir. El dolor no desaparece con un propósito, pero al menos, deja de ser inútil.